Hola, les doy la bienvenida a Epílogo. En el video de hoy les quiero contar sobre mis lecturas de noviembre y diciembre, cuáles fueron las lecturas con las que cerré el año y como podrán ver estoy en otro lugar diferente. Eso parece ser una constante en mi vida últimamente. Yo creo que este fondo nos va a durar aproximadamente 2-3 videos y luego otra vez haremos un cambio. Y es que dando una actualización de mi vida, a mediados de noviembre fui a México por 2 meses. Tuve la fortuna de poder trabajar de manera remota y tomar mis vacaciones, y eso me permitió como estar con mi familia todo ese tiempo, lo cual súper agradezco, y creo que disfruté muchísimo el tiempo en el que estuve en México. Y como sospecharán, eso hizo que la lectura pues obviamente bajara de prioridad durante esas semanas y esos meses, pues porque estuve poniéndome al día con mi familia, pasando tiempo de calidad con mis amigos, también viendo a gente a la que no veía hace un año y obviamente actualizándome también en sus vidas. Y además de todo eso, pues obviamente tenía que trabajar, y como resultado pues estos últimos meses no leí demasiado, pero aún así les quiero contar sobre estas lecturas. Pues vamos a empezar con los libros que leí en noviembre, el primero de los cuales fue The Ladies of Gray's Adieu de Susanna Clarke. Si ustedes no lo saben, este es el libro debut de la autora que escribió Jonathan Strange and Mr. Norrell, que he mencionado ese libro varias veces en este canal porque es uno de mis libros favoritos. Es un libro enorme, creo que tiene más de 1000 páginas, 1100 tiene mi edición, pero mi edición es de bolsillo, entonces está un poco sesgada. No sé cuál sea el número de páginas de la edición normal, pero es un libro choncho. Y es un libro que habla básicamente sobre la magia en Inglaterra en el siglo XIX, y a mí me encanta ese libro porque vincula historia con magia, y para mí eso es música para mis oídos. En fin, entonces este libro, The Ladies of Gray's Adieu, básicamente son 8 historias, 8 cuentos que van alrededor del folclore, la magia en Inglaterra. Son los mismos temas que aborda en Jonathan Strange and Mr. Norrell, pero en versiones como muy pequeñas, y es el folclore mágico inglés del siglo XIX. Todas las historias están ocurriendo en el siglo XIX, en 1890 y tantos, a finales del siglo XIX, y son historias de personas topándose con hadas, son historias de personas topándose con magia. Y algo que tengo que decir de este libro es que desde la página 2 me hizo sonreír. Es un libro que es muy agudo en el humor que tiene. Es un humor muy británico, pero es muy divertido. A mí me encantó como la inteligencia y la brillantez que Susanna Clarke pone en este texto. La verdad es que lo disfruté muchísimo, y si fuera a compararlo con las vibras de otro libro, diría que más o menos tiene las mismas vibras que We Have Always Lived in the Castle, Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson, que les comenté de ese libro en el wrap-up pasado, en el video pasado. Pero si les gusta We Have Always Lived in the Castle y les gusta tipo Downton Abbey, tipo Jane Austen, y les gusta la magia, definitivamente les va a gustar Susanna Clarke. A mí me encantó, es muy divertida y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay un cuento que está narrado, o más bien está escrito con la gramática del dialecto de Suffolk, y o sea, cuando tú lo lees sí se puede entender, pero si lees las palabras como solas, no sabes de qué están hablando. O sea, es más como porque lo lees y en tu cabeza el sonido suena similar a como se debería ver escrito. Les voy a tratar de poner un ejemplo en la pantalla, pero me gustó mucho leer este cuento en este dialecto. Estuvo como muy interesante ese ejercicio. Por ejemplo, otro cuento está ambientado en el universo de Stardust de Neil Gaiman, y al principio del cuento dice: este cuento está ocurriendo en Stardust, y eso me pareció muy interesante porque obviamente no es el universo, un mundo creado por esta autora, sino por uno de los escritores más famosos, actuales y vivos de Reino Unido, que es Neil Gaiman. Y dije, eso también se vale. No es como fanfiction porque no toma los personajes de Stardust, solamente toma el mundo y las reglas de ese libro. Entonces eso me pareció como interesante y creo que nunca había visto algo así, y dije, pues sí se vale, ¿por qué no se vale? Está muy padre eso. Es como una forma de hacer un homenaje a la obra de un autor al que admiras o que te gusta. Otro de los cuentos, por ejemplo, incluye a el personaje de Jonathan Strange, que es de la novela Jonathan Strange and Mr. Norrell, y hace una especie como de cameo en uno de los cuentos, en el primer cuento de este libro, lo cual está interesante porque si este fue su novela debut,
o bueno, su libro debut, pues indica que es algo que ha tenido en la mente todo este tiempo, como esta expansión del universo que ella misma ha creado. Y también habla muchísimo sobre John Osclas, que es mejor conocido como el Raven King, que si ustedes saben un poco de folclore inglés es un personaje muy famoso en los mitos y leyendas inglesas. De hecho, para quienes hayan leído esta serie de Raven Boys, está mucho basado en el mito y el folclore relacionado a The Raven King. Y hay un cuento que es un retelling de John Osclas cuando es pequeño y está muy padre también. Y pues como pueden ver, estoy muy feliz hablando de esto. Amo este mundo que Susanna Clarke ha estado creando, me encanta y disfruté mucho regresar a su escritura, regresar a sus mundos, y le puse 5 de 5 estrellas. Luego, como no tenía llenadera de Susanna Clarke y no tenía mi libro de Jonathan Strange and Mr. Norrell a la mano, decidí leer el último libro publicado de Susanna Clarke, que es Piranesi. Este libro ganó el premio que antes era el premio Baileys y luego se convirtió en el Women's Prize for Fiction o algo así. Y yo no lo había querido leer porque esta mujer, como les dije, apenas tiene 3 libros y se tarda mucho en publicar. No estoy culpándola, simplemente es algo que sucede. Se tarda mucho porque, por ejemplo, para la investigación que tuvo que hacer para Jonathan Strange o Mr. Norrell, fueron añísimos, fue una década, una cosa así, para poder llegar al punto donde estaba satisfecha con esa novela. Entonces sé que se va a tardar bastante en sacar otra novela y no quería como que acabarme todas las novelas de un tirón de ella. Pero pues ya había comprado Piranesi, ya la tenía allí, tenía más ganas de leer Susanna Clarke, no tenía llenadera, entonces leí Piranesi. Y qué precioso libro, de verdad. Piranesi es un libro relativamente corto para todo lo que trae. Creo que son menos de 300 páginas. Y básicamente el libro es un journal, es un diario donde vienen entradas de diferentes días en los que el protagonista, que es Piranesi, tú como lectora lo conoces como Piranesi, él va describiendo sus actividades dentro de un laberinto o de un lugar que él llama el mundo o la casa. Es como lo usa de manera reemplazable. A veces se refiere como la casa, a veces se refiere como el mundo. Y poco a poco vas averiguando que este lugar es un laberinto lleno de estatuas. Y yo me las imagino como estatuas griegas, estatuas romanas. Y él se considera a sí mismo como un científico y como un explorador. Entonces él se asigna a sí mismo tareas que tiene que hacer. Por ejemplo, está catalogando todas las estatuas que hay en el mundo, que son muchísimas. Entonces está poniendo como cuáles son, como haciendo como una especie de fichas bibliográficas de cada estatua. Y este lugar no es pequeño porque está dividido, nos explican, en 3 diferentes como pisos. En algunos de ellos pues está el sol, está la luna, hay viento, hay mar, hay estrellas y hay aves. Entonces está muy peculiar como la ambientación de este libro, porque te arrojan a la mitad de una entrada del diario y tú no tienes idea de exactamente dónde estás, de qué está pasando, porque solamente hay otra persona además de Piranesi en este lugar y hay muchísimas preguntas que poco a poco van contestando. Y Piranesi es un personaje muy inocente y muy puro y como muy... te dan ganas de abrazarlo porque es súper bonito. Y pronto descubres que hay otra persona en el lugar, en el laberinto, pero que no está siempre, de repente aparece. Y Piranesi le llama el otro. El libro obviamente va sobre entender todas estas preguntas alrededor del laberinto, de Piranesi, de quién es, de qué está haciendo ahí, cómo llegó ahí, qué es este lugar. O sea, obviamente el quid del libro es averiguar este misterio, pero solamente voy a decirles que creo que Susanna Clarke lo resuelve con una maestría increíble. Me encantó. El libro le puse 4.5 estrellas de 5 y la forma en la que está narrada me gustó muchísimo, porque además a Piranesi le da un aire como de que ama la naturaleza y de que aprecia las pequeñas cosas de la vida y del mundo, y eso a mí siempre me habla mucho como a mi alma. Entonces me encantó eso. Y luego ya en México pues ya tenía acceso como a mis libros, lo cual siento que no aproveché tanto por lo que les mencionaba de que no pude leer demasiado. Tenía varios pendientes y prioridades, había organizado mis prioridades en mi cabeza y en mi Goodreads, y tenía idea como de voy a leer los libros cortos lo más rápido que pueda para ir como que avanzando. Pero también es cierto que era noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, y yo tenía muchísimas ganas de adentrarme en
un libro grande y en Dark Academia. Entonces dije, tengo El secreto de Secret History de Donna Tartt, que es el libro de Dark Academia que mencionan absolutamente todas las personas, que tienes que leer si te interesa si te interesa Dark Academia. Entonces dije, pues creo que es hora de leerlo. Es un libro choncho, es un libro con el que te puedes pasar mucho tiempo. Y yo tengo muchísima curiosidad sobre este libro porque yo quería, con todo mi corazón, quería amar este libro. Lamentablemente eso no sucedió. Y bueno, les voy a explicar de qué va. Este libro nos narra como un grupo de 5 pedantes, presuntuosos y prepotentes estudiantes de griego planean el asesinato de un compañero, de un 6º miembro del grupo. Y esto no es un spoiler, esto literal viene en la primera frase del libro. En la primera frase del libro te enteras que mataron a alguien, mataron a uno de sus compañeros y te enteras a quién precisamente. Entonces no es un spoiler. El libro va sobre por qué lo asesinaron, cómo lo asesinaron y qué pasó después de que lo asesinaron. Porque te está narrando todo esto desde el punto de vista de uno de los miembros de este grupo, como 10 años después de que esto ocurrió. Esto ocurre en Estados Unidos, en un colegio que se llama Hampton College. Y para las personas que me siguen en Goodreads y en Instagram ya habrán visto, pero planeo hacer un video específico hablando sobre este libro porque siento que tiene mucho hype y siento que no lo merece. Voy a explicar como más a profundidad mis razones en este video, pero no estoy diciendo que es un mal libro, no estoy diciendo que no me gustó por completo, solo estoy diciendo que a mí me habían prometido un libro excelente, es un libro súper aclamado y que siento que no llegó ni a los talones de lo que yo pensé que iba a ser. Y voy a adelantarles aquí algunas de las razones por las cuales yo diría que me decepcionó este libro. La primera es que, como estamos en primera persona siempre, que estamos siguiendo a Richard todo el tiempo, Richard, sobre todo al principio, está cero involucrado en lo que está ocurriendo y todas las acciones importantes, todos los puntos de trama que hacen que justamente la trama se mueva, Richard no está presente. Y se mueve la trama gracias a que le dicen, ¿qué crees que pasó ayer? Por cierto, no te hemos contado, pero... Y te cuentan todo lo importante en diálogo. Es decir, no hay momentos relevantes en los que te enseñen en la narración que está ocurriendo algo, sino que te lo dicen a través de un diálogo con otro personaje. Y eso lo hace la autora para actualizar al lector sin tomarse la molestia de narrarlo, sin tomarse la molestia de escribir la acción en sí. Otra de las razones por las cuales que me molestaron de este libro es que no se justifica para nada el número de páginas que tiene. Mi copia, mi edición tiene aproximadamente 800 páginas. Yo creo que máximo este libro tendría que haber sido 400. Fácil se podía haber cortado la mitad de este libro y no hubiera ocurrido nada trascendental que impactara ni la trama, ni los personajes, ni el desarrollo de los personajes, que ese es otro tema, pero lo voy a abordar en el video. Y en esas 400 páginas de sobra que tiene, es increíblemente lento el libro. Muy al principio se esbozan algunos temas y no hay seguimiento después. Y entonces quedan como colgando. Y si no les vas a dar seguimiento y si no vas a retomar eso, entonces ¿para qué diablos lo pones? En fin, yo no creo que este sea un libro malo. Solo creo que está exageradamente hypeado, está exageradamente sobrevalorado. Yo le puse 3 de 5 estrellas. Pero en fin, como ya dije, voy a hacer un video específico. Y ahí voy a explicar todo lo que no me gustó con ejemplos y voy a desmenuzar esto que en breve les mencioné en este momento. Y en ese video pues explicaré otros elementos que no mencioné aquí, entonces estén pendientes de ese video si es que les interesa saber mi opinión. Luego leí El llano en llamas de Juan Rulfo. Este libro ha estado en mi TBR, en mi pila de libros pendientes por desde tiempos inmemoriales, y también está en mi lista de 35 antes de los 35. Entonces como que era uno de estos libros que yo tenía muy claro que quería leer ahora que fui a México y que quería ya como tacharlo de mi lista porque ya me urgía como conocer los cuentos de Juan Rulfo. Y bueno, este libro es un libro corto con 17 cuentos. Los cuentos son muy cortos, son de 2 a 3 páginas, 4 páginas máximo. Y mi edición traía otros textos que son muy distintos a El llano en llamas, pero ahorita voy a hablar de esos. Los que son propiamente del llano en llamas son cuentos con temas recurrentes como la tierra, la revolución, la pertenencia, la religión y la fe, el pueblo, los políticos y la relación que tiene el pueblo con los políticos y la tierra también, asesinatos, penitencia, la tradición oral,
de mitos y de el lenguaje de México a principios del siglo XX. También obviamente habla de la guerra cristera, habla de la venganza, habla de matar gente por la tierra y de matar gente porque mataron al padre de la persona, del protagonista. Hablan de huir de un pueblo al otro por culpa de la guerra, de desapariciones por culpa de la guerra. Y algo que rescaté muchísimo de este libro es que Juan Rulfo, al menos en estos cuentos, escribe como la gente habla, y eso le da un toque muy único al libro, y sobre todo pensando que me parece que fue de los primeros libros que hizo esto. Ahora es mucho más común que se haga eso, al menos en literatura mexicana, pero me parece que cuando Juan Rulfo estaba escribiendo esto no era muy común que eso se hiciera. Era común que se escribiera de una forma muy barroca, que se adornara muchísimo las palabras, que se narrara como con palabras rimbombantes lo que estaba ocurriendo, y Juan Rulfo hace todo lo contrario. Juan Rulfo pone en la mesa el vocabulario que la gente usa de día a día, la manera en que la usa, incluso la escritura la cambia para reflejar las palabras que usa la gente en la vida real. Había muchas frases que me gustaban y que se me hacían muy vaciadas. Incluso adopté un par de palabras. Por ejemplo, adopté el término de apescuñar. Ahora lo uso todo el tiempo. Me encantó esa palabra y ese término, entonces lo estoy usando cada que puedo. Los cuentos son muy chistosos a veces y a veces son muy tristes. Puede ser como esta dualidad en un mismo cuento o en el cuento siguiente. Te deja como que con una sensación de desamparo, de nostalgia, de tristeza. Y también obviamente ves trazos que después se convertirían en Pedro Páramo, o como los precedentes de Pedro Páramo, porque ves ahí menciones de relación padre-hijo y también ves menciones de las complejidades de la muerte e incluso como de supersticiones y fantasmas también. También hay esbozos de eso en los cuentos. Y los otros textos que traía este libro, literal, está como dividido entre El llano en llamas, y vienen los 17 cuentos, y luego vienen otros textos, y vienen dos, los cuales son Un pedazo de noche y La vida no es muy seria en sus cosas. Y estos dos textos me gustaron muchísimo. Los dos están narrados desde el punto de vista de una mujer un poco más contemporánea. No es tanto mujeres de principios del siglo XX, sino más bien de mediados del siglo XX. El primer cuento es de Un pedazo de noche, y desde ese estamos siguiendo a una prostituta que llega a alguien como a pedir sus servicios, pero esa persona trae un niño. Entonces todo el cuento es seguir a la protagonista con el cuate y el niño, y está muy bien escrito y me gustó mucho. Y el segundo cuento es muy triste, se llama La vida no es muy seria en sus cosas. Es de una mujer que está embarazada, y no quiero revelar mucho, pero al final sí sientes que se te apachurra el corazón y sí dices como, ay no, qué tristeza. Y en fin, este libro me gustó mucho. Obviamente hubo cuentos que me gustaron mucho más que otros, pero en general creo que es un sólido cuadro de 5 estrellas. Es un libro que realmente no tiene desperdicio. Y ya para cerrar el año solamente me quedaba un día, digamos que con mis libros, entonces dije tengo que escoger un libro súper cortito que pueda acabar en este día. Y escogí El para siempre dura una noche, de Rosa María Rofiel, que si ustedes no saben, Rosa María Rofiel es la autora de Amora, la primera novela lésbica mexicana, y yo tuve la fortuna de conocer a la autora en una presentación que hizo en El Desastre Librería en 2022 más o menos, y la escuché hablar y me pareció una señora muy divertida. Ella es una señora grande, tiene como 80 y tantos años, pero es muy divertida, es muy lúcida, y me encantó su plática, me cayó súper bien ella. Y obviamente tenía la curiosidad de leer Amora. Aún no leo ese libro, y en ese momento que fui a su presentación ya se habían terminado los ejemplares de Amora, pero todavía tenían que es su libro de cuentos. Y pues estos son cuentos, como ya lo mencioné, cuentos autobiográficos. Se leen muy rápido, es un libro que sí te lees en un día o menos. Y son cuentos de diferentes tipos. Unos son de su infancia, de la primera vez que vio a dos mujeres besándose, por ejemplo en Veracruz. El primer cuento, que se llama La primera revelación, me gustó mucho. La forma en la que está narrada y las descripciones son preciosas, las descripciones son súper bonitas, pero hay otros cuentos que son más como de recuerdos, de amistades, de muertes, de incluso de violencias que le ocurrieron
a personas muy cercanas a ella, y hay unos muy tristes también. Antes de los cuentos, algo interesante que tiene este libro es que hay una hoja que menciona, en una línea o dos, Rosa María menciona de qué va el cuento. A veces creo que estaba bien, pero a veces siento que entraba un poco en territorio medio de spoiler. Y yo sé que no se puede spoilear como tal porque pues es su vida y son sus recuerdos y son sus vivencias. Pero ya te hacía llegar al cuento con una idea preconcebida gracias a esa línea o dos. Entonces creo que el libro podría ir fácilmente sin estas líneas. Creo que empieza bien, pero al final siento que sí es un poco evidente que estos son solo fragmentos de su vida y no necesariamente cuentos desarrollados a partir de vivencias que tuvo. Y bueno, pues como todas las antologías, hay unos que me gustaron y hay otros que no fui fan tanto. Entonces le puse, no me acuerdo si 3.5. Está muy bien para leer en un día. Hay 2 o 3 cuentos que me gustaron mucho. Pero más allá de eso, creo que sí quiero seguir leyéndola, sí quiero leer a Mora, pero no se va a convertir en un nuevo favorito, ni mucho menos. Y con eso cerré mis lecturas de 2023. Así que eso sería todo por este video. Por favor, déjenme ustedes con qué lecturas cerraron el año. ¿Cerraron bien, mal o con un libro que fue más o menos? Y el próximo video les voy a platicar sobre los mejores libros que yo leí el año pasado, en 2023. Pero mientras, quiero agradecerles por seguir viendo mi contenido. Por favor, si no se han suscrito y les interesó este tipo de video, por favor consideren suscribirse. Y como siempre, muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!